Eshalak Yeshwanzaret Amar lana en ant Meshiach Par Elachachai Ehueana Takson Barnash Yetheu Bayamin Chail Tepa Ananesh Shila Kulkom Shamila Hakashkia Lachna Al Shahadu Shamin Milafe Magzeratkom De todas las asambleas cuya responsabilidad ha perdurado en la historia, sobre una pesa una responsabilidad excepcional, la que presidió los últimos días de vida nacional del pueblo judío. Fue ella la que juzgó y condenó a Jesucristo. Lleva en la historia un nombre especial. Se le denomina Sanedrín. La asamblea que condenó a Jesucristo de los hermanos Lema. El Sanedrín en tiempos de Jesucristo. El Sanedrín o Gran Consejo era el alto tribunal de justicia, el tribunal supremo de los judíos. Fue establecido en Jerusalén después del exilio de Babilonia. Según se dice, su modelo habría sido el famoso Consejo de los 70 ancianos instituido por Moisés en el desierto. Deuteronomios 17, versículos 8 y 9. Basándose en esta semejanza, los rabinos, siempre inclinados a exagerar cuando se trata de glorificar ante la historia las instituciones judías, han pretendido identificar al Sanedrín con dicho consejo. Según ellos, el consejo de los 70 ancianos instituido por Moisés se habría mantenido y perpetuado, junto con el poder real, a través de los siglos de la antigua ley. Solo en los últimos tiempos habría modificado su nombre. Esencialmente idéntico, en un momento de la historia se habría denominado Sanedrín en vez de Consejo de los Ancianos. Esta afirmación es exagerada. El Consejo de los 70 Ancianos, elegido por Moisés, solo duró un tiempo muy limitado. Fue creado para ayudar al gran legislador de los hebreos en la administración de la justicia y desapareció tras la entrada de Israel en la tierra prometida. Si, como pretenden los rabinos, se hubiese conservado junto al poder real, la Biblia, Josefo o Filón lo habrían mencionado. Esa es la verdad. El Sanedrín aparece por primera vez en la época macabea. Unos sitúan su fundación bajo el gobierno de Judas Macabeo, otros bajo el de Jonatán, otros finalmente bajo el reino de Juan Hircano. Sea como fuere, la fecha se ubica entre los años 170 y 106 a.C. También resultará interesante conocer la etimología del término Sanedrín, tomado de la palabra griega Sinedrín. Significa reunión de personas sentadas. Es conocida la calma y gravedad con que los orientales acostumbran a tratar las cuestiones. Este Tribunal Supremo también se denomina históricamente con otros nombres. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 10, lo llama Jerusía o Senado, la Vulgata Concilium o Gran Consejo.
en Mateo 26, versículos 59, y en Lucas 22, versículo 66. El Talmud lo denomina en ocasiones Tribunal de los Ancianos o Macabeos, pero más comúnmente Sanedrín. Todos estos nombres son equivalentes, pero es Sanedrín el que ha prevalecido históricamente. Lo emplean el texto griego de los Evangelios, el historiador Josefo, y los escritos rabínicos, Talmud, Tratado del Sanedrín. Tales son, por decirlo así, los aspectos externos de esta famosa asamblea. Veamos ahora su composición. Estaba compuesto por 71 miembros, incluidos los presidentes. Este número lo afirman Josefo y todos los historiadores judíos. En tiempos de Jesucristo, estos 71 miembros se distribuían en 3 cámaras: la cámara de los sacerdotes, la cámara de los escribas y doctores y la cámara de los ancianos. Cada una de ellas compuesta normalmente por 23 miembros, lo cual, con los presidentes de que hablaremos enseguida, hacía un total de 71. La cámara de los sacerdotes, como su nombre lo indica, solo estaba compuesta por personas con rango sacerdotal. La cámara de los escribas incluía a los levitas y a los laicos, particularmente versados en el conocimiento de la ley. La cámara de los ancianos estaba formada por los personajes más notables de la nación. Todos los escritos de la época, tanto cristianos como hebreos, mencionan esta composición de la asamblea por los 3 órdenes principales del Estado judío. El Evangelio dice formalmente que los sacerdotes, los ancianos y los escribas se reunieron para juzgar a Jesús. Mateo 16, versículo 21, Marcos 14, versículo 53 y capítulo 15, versículo 1, Juan 11, versículo 47, Hechos de los Apóstoles 4, versículo 5. Y Maimónides, tan bien informado sobre las tradiciones y costumbres israelitas, asegura que solo se incorporaban como jueces al Sanedrín los sacerdotes, los levitas y aquellos israelitas dignos, por la nobleza de su origen, de ocupar un lugar al lado del sacerdocio. Aunque en principio los 71 miembros debían repartirse por igual número entre las 3 cámaras, 23 para la cámara de los sacerdotes, 23 para la cámara de los escribas y 23 para la cámara de los ancianos. No siempre se observaba esta distribución con rigor. Ocurrió más de una vez, sobre todo en los últimos años de la historia judía, que la cámara de los sacerdotes constituía ella sola la mayor parte del Sanedrín. La razón de este predominio la ha explicado Abarbanel, uno de los más célebres rabinos de la sinagoga. Los sacerdotes y los escribas dominaban el Sanedrín de forma natural, pues no habiendo recibido, como los demás israelitas, bienes raíces que cultivar y hacer fructíferos, tenían más tiempo que consagrar al estudio de la ley y de la justicia, de donde se sigue que resultaban ser más aptos para dictar sentencia. La observación de este docto rabino encuentra su confirmación en el Evangelio, que en múltiples lugares, Mateo 26, versículo 59, Juan 11, versículos 47 al 56 y Juan 12, versículo 10, Hechos de los Apóstoles 5, versículos 21 al 27 y capítulo 22, versículo 30, da a entender que en el Sanedrín la cámara de los sacerdotes prevalecía sobre la de los escribas y los ancianos en número e influencia. Una vez determinada la composición del Sanedrín, veamos ahora quién lo presidía en la conducción de los debates. Esta composición de la gran asamblea en sacerdotes, escribas y ancianos tenía un precedente en la historia judía. También en Jerusalén estableció Josafat levitas, sacerdotes y jefes de las casas patriarcales de Israel para administrar la justicia de Yahvé y sustanciar los litigios de los habitantes de Jerusalén. Libro segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 8. Había 2 presidentes. Uno se denominaba Nasí, príncipe,
y era el verdadero presidente. El otro se llamaba Ad-Bed-Din, padre del tribunal, y era solo su vicepresidente. Ambos ocupaban lugares de honor. Se sentaban en sendos tronos al fondo de la sala, teniendo en torno a sí, sentados sobre unos asientos dispuestos en semicírculos, a todos sus colegas. En cada extremo del hemiciclo se situaba un secretario. Pero, ¿cuál de las tres cámaras elegía al presidente? Algunos autores, como Basnajé, han sostenido que la presidencia del Sanedrín pertenecía por derecho al sumo sacerdote. Es un error. Al igual que en la primitiva asamblea instituida en el desierto, el presidente no fue el sumo sacerdote Aarón, sino Moisés. También la presidencia del Sanedrín se adjudicó desde el principio al más digno. Y en efecto, en el catálogo de presidentes conservado por el Talmud, muchos no pertenecen al sacerdocio. Por lo demás, Maimónides, que estudió a fondo la cuestión, dice expresamente que cualquiera que aventajase en sabiduría a sus colegas era constituido por ellos como jefe del Sanedrín. Con todo, es importante añadir que cuando la influencia de los sumos sacerdotes se hizo preponderante en el Estado judío, lo cual sucedió tras la reducción de Judea a provincia romana, el sumo sacerdote en funciones solía acumular la función soberana del sacrificio y la presidencia del Sanedrín. Hasta se le ve apropiarse violentamente de esa presidencia. ¿Cómo extrañarse entonces de su venalidad e injusticia? Estando envenenada la fuente de su elección, las consecuencias del cargo se resentían del veneno. En muchas ocasiones no tuvieron escrúpulo en contentarse para decidir sobre las cuestiones más graves con solo la mitad o incluso la tercera parte de los miembros de la asamblea. Y decimos las cuestiones más graves porque solo se remitían a examen del Sanedrín las dificultades principales en materia de justicia, doctrina o administración. El juicio de los 71, dice la Mishnah, se invoca cuando el asunto concierne a toda una tribu, o a un falso profeta, o al sumo sacerdote. Cuando se trata de saber si debe hacerse la guerra, si hay que agrandar Jerusalén y sus arrabales, u obrar en ellos cambios esenciales. Si deben instituirse tribunales de 23 miembros en las provincias, o declarar que una ciudad es impía y se la sitúa bajo interdicto. Esta cita de la Mishnah nos revela la amplitud de las atribuciones del Sanedrín. La asamblea era verdaderamente soberana. Cuando no era todavía más que prefecto, Herodes el Grande fue obligado a comparecer como acusado delante de ella, por haber ordenado por su propia autoridad la muerte de una cuadrilla de bandidos. Todo el poder del rey Hircano no pudo dispensar a Herodes de esta comparecencia. La extensión de los poderes del Sanedrín era pues casi equivalente al poder real. Es importante, empero, señalar una restricción extremadamente importante que el Sanedrín se había impuesto a sí mismo en su derecho sobre la vida y la muerte. Pronto veremos en qué medida gozaba el Sanedrín de ese derecho ante el poder romano. Lo que queremos señalar ahora es un límite que procedía del lugar mismo donde se pronunciaba la sentencia de vida o de muerte. En efecto, no había más que una sala en Jerusalén donde se podía pronunciar la pena capital. Se llamaba Gazit, o Sala de las Piedras de Sillería. Estaba situada en una de las dependencias del templo. Dice el Talmud en el Tratado del Sanedrín, capítulo 14. No ha lugar para extrañarse de que el Sanedrín se reuniese en uno de los edificios del templo. Ya en tiempos de los reyes se sentaba allí un consejo de ancianos, como se lee en los Paralipómenos. A Obededón y sus hijos tocó por suerte la del mediodía, en cuya parte del templo estaba el consejo de los ancianos. Primer libro de Crónicas, 26, versículo 15. Se le había dado el nombre de Sala de las Piedras de Sillería porque había sido construida con piedras cuadradas y bien pulidas, lo cual constituía en Jerusalén un lujo considerable. Ahora bien,
La tradición judía es unánime en afirmar que era ahí, y solo ahí, donde se podía dictar legalmente una pena capital. Cuando se abandona la sala Gazit, dice el Talmud, no se puede dictar contra nadie una sentencia de muerte. La Escritura señala que Salomón ordenó emplear para la construcción del templo piedras grandes y que se tuviese cuidado de tallarlas bien. Primero de Reyes 5, versículos 17 y 18. Sobre el lujo de las piedras de sillería, ver Amós 5, versículo 11. Las penas capitales no se pronunciaban en cualquier lugar, añade la glosa del rabino Salomón, sino solo cuando el Sanedrín se congregaba en la sala de las piedras de sillería. Y he aquí una vez más el testimonio de Maimónides. Solo podía haber sentencia de muerte si el Sanedrín se sentaba en su lugar. Esta costumbre de pronunciar la pena capital únicamente en la sala de las piedras de sillería no apareció hasta los últimos tiempos de la historia judía, en torno a un siglo antes de Jesucristo. No se aprecia la más mínima huella de tan singular determinación ni en tiempos de los jueces ni en tiempos de los reyes. Cuando lo exigía la justicia, se podía pronunciar la pena de muerte en cualquier lugar. Basta abrir la Biblia para convencerse de ello. Como hemos dicho, esta disposición que vinculaba, por así decirlo, el derecho sobre la vida y la muerte con la sala de las piedras de sillería, no apareció hasta la última fase del pueblo hebreo. ¿Cómo se introdujo? Ningún autor lo indica. Solo se sabe el motivo que dio lugar a esta singularidad. El Deuteronomio había dicho: si te resulta demasiado difícil una causa judicial, irás y subirás al lugar que Yahvé, tu Dios, haya elegido. Obrarás de acuerdo con la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahvé hubiere escogido. Deuteronomios 17, versículos 8 al 10. Pues bien, exagerando la importancia de este mandato, los jefes de la sinagoga, que vivieron un siglo antes de Jesucristo, se persuadieron de que, para obedecer puntualmente a la ley, era necesario acudir al lugar que Yahvé, tu Dios, haya elegido, siempre que se presentase un caso demasiado difícil. Ahora bien, ¿qué caso más difícil para ellos que dictar una pena capital? ¿Y qué lugar había elegido el Señor sino el templo? Así pues, partiendo de esta interpretación estricta y forzada, los jefes de la sinagoga llegaron a no querer ya ejercer el derecho sobre la vida y la muerte si no era en una sala especial del templo. De ahí la costumbre que circunscribía dicho ejercicio a la sala de las piedras de sillería. Como puede apreciarse, despuntaba ya la interpretación exagerada y literal que los talmudistas llevarían después tan lejos. En consecuencia, es seguro que en tiempos de Jesucristo, la costumbre que circunscribía el ejercicio del derecho sobre la vida y la muerte a la sala de las piedras de la sillería tenía fuerza de ley, y que toda sentencia pronunciada fuera de esa sala era de hecho nula. Esta observación es importante, enseguida se comprenderá por qué.